Buenas noches, bienvenidos, son las 22 horas y estamos en vivo para hablar de un tema crucial que empieza a tratarse mañana en las mesas técnicas, subsidio de los combustibles, pero esto en el marco de qué pasa y va a pasar con la producción petrolera luego del fallido narcogolpe de Estado denominado paro. Y un tema puntual que hoy día ha sorprendido al Ecuador, el nivel de precio de la gasolina súper en $5.28 según la portada del Universo, aunque menos de un 3% de quienes consumen este tipo de combustibles lo compra en el país. Para eso, nada mejor que el gerente general de Petroecuador, ingeniero Ítalo Cedeño, cuyas definiciones y proyecciones tras lo ocurrido en 18 días de ataque en la infraestructura petrolera, conoceremos en los próximos 60 minutos. Ingeniero, usted es ingeniero en petróleos de la Escuela Superior Politécnica del Litoral Sport, tiene estudios de posgrado en la Universidad de Harvard en Boston, por Arthur D. Little en Cambridge y por Luz de Venezuela en el programa MS Petróleos. 40 años de experiencia en el sector. Con todo ese aval y la que ha tenido en un año frente a Petroecuador, antes de entrar en cómo ha quedado la estructura petrolera, la producción y la proyección nuestra, dos temas puntuales. ¿Qué pensar de un país que tiene su gasolina súper a 5.28? Buenas noches, estimado Carlos. Un saludo cordial a tus distinguidos televidentes. Lo que pensamos es que el mercado es así, desgraciadamente, es cruel. Y cuando el precio del petróleo está alto, sobre todo en el mes anterior, que es el que nos sirve para el cálculo, el precio de los combustibles debe ser ese, si no estuviera ni congelado ni subsidiado. Nos estamos fijando solo en esto y no en el hecho de que el nivel del precio del petróleo significa que el subsidio a las otras gasolinas y diésel ha subido también. Claro, el precio del petróleo es más alto, es la materia prima, y si están congelados los derivados, el subsidio es más alto. Más bajo el precio del petróleo, el subsidio es más bajo. Correcto. Vamos ahora a lo que usted dijo hace una semana, que hoy, o por estos días, estaría en capacidad de evaluar por completo la magnitud de los daños, el tiempo que le tardará a volver al 100% de producción, dijo usted que en 8 días tal vez el 90%, y sobre todo cómo afecta esto primero la meta que puso el presidente, de llegar a 1 millón de barriles, y segundo, las zonas en las que se piensa explorar o explotar. Afecta, obviamente que afecta. Si hubieron 18 días de paralización, hay 18 días de retraso. No solo es el parar los pozos, pero la destrucción fue inhumana porque entraron a saquear no solo el pozo, sino todos los complementos como variadores, separadores, generadores, cables eléctricos, computadores, y tú tienes que reparar todo eso para volver a producir. Entonces, la meta está afectada, pero no es algo que nos va a impedir que dupliquemos la producción en 5 años, como le he repetido varias veces. Mi gestión empezó en enero 1 del año 2022 y para el año 2026, 31 de diciembre, es una obligación que duplicar la producción petrolera. Es decir, que de 400.000 barriles de petróleo por día debemos pasar a 800.000 barriles de petróleo por día como Petroecuador y el país de 500.000 a 1 millón. Eso en 5 años. ¿En cuánto la dejará el gobierno en 3? 3 que faltan, yo pienso que estaremos más cerca de la meta porque los primeros años es donde vamos a aumentar la producción considerablemente. Es decir que seguramente andaremos en el orden de 900.000 al final del periodo del presidente Lasso. Uno de los 10 puntos de la CONAIE y de las otras dos organizaciones, FENOCIN y FEINE, hablaba de limitar la frontera petrolera a zonas intangibles, por ejemplo, cosa que ya se está haciendo, aunque el gobierno de Correa cambió los mapas para poder meterse donde no debía. Y otra serie de restricciones también. ¿Eso significa que ustedes ya no podrán explorar o explotar en sitios donde tenían planeado hacerlo? Es correcto, pero con el potencial que tenemos en los sitios que ya hemos intervenido, vamos a conseguir a la meta del 1 millón de barriles en 5 años. Desde luego, va a costar más esfuerzo, porque no podemos ir a áreas nuevas.
intangibles, zonas reservadas protegidas, zonas arqueológicas, y obviamente que la frontera petrolera se reduce, pero no nos va a impedir. Se reduce. Sí, se reduce en el sentido de que hay menos área donde podemos hacer nuestras actividades. Es decir, ¿qué áreas en las cuales ustedes tenían planeado incursionar, por ejemplo, quedarían fuera si se ratifica esto? Por ejemplo, en el tren ITT íbamos a ir al norte, a una zona que se llama Tiputini Norte, otro campo que se llama Imuya y Paujil. Ya están descubiertos, pero necesitaban desarrollo. En el sur oriente tampoco podemos entrar por esta restricción. Tampoco podemos ir a la zona subandina y tal vez estamos estudiando la posibilidad legal de que no sea una restricción al offshore ecuatoriano, a la costa afuera ecuatoriana. Qué interesante y revelador lo que usted dice, así como en ciertos casos desalentador. Lo van a compensar aumentando la eficiencia en las zonas donde ya están trabajando. ¿Eso requiere tecnología, inversión adicional? Requiere mucha inversión y la mejor tecnología, porque desgraciadamente para compensar las áreas donde no podemos entrar, vamos a tener que utilizar la mejor tecnología para, como se puede decir en ambiente popular, sacarle el jugo al petróleo. Esas reservas que están en el subsuelo, duplicar su factor de recobro. Ok, hemos empezado entonces con un par de definiciones claves, uno sobre la coyuntura de una gasolina super a $5.28 y otro con en qué queda la frontera petrolera luego de lo que el gobierno ha convenido en respetar como una nueva manifestación de interés en el medio ambiente por sobre el extractivismo, cosa que ojalá se entienda y valore. 22:12. Esa es una reseña que hizo Ecoavisa a través de Pedro Jiménez sobre la situación en la que vamos a profundizar un poquito más con el ingeniero Ítalo Cedeño, gerente general de Petroecuador. ¿Qué va a hacer usted con estos terroristas y vándalos a quien describió como actitud salvaje? Ya va a ver en otro reportaje más adelante. ¿Tienen grabaciones? ¿Tienen inventariados? ¿Tienen ejecutores? ¿Tienen instigadores? Tenemos todo eso y es más, hemos hecho más de 50 denuncias con todas las pruebas documentales, por ejemplo, videos, declaraciones. El presidente de la Confeniae dijo, por ejemplo, vamos a asaltar los pozos petroleros, vamos a cerrar los pozos, vamos a incendiar las instalaciones. ¿No es eso instigación? ¿Se acuerda el nombre de ese sujeto? Sí, Marlon Vargas. Presidente de la Confeniae. Y tienen el testimonio de lo que dijo. Y tenemos la denuncia con todas las pruebas. Ahora, se lo entregaron aquí a la Fiscalía. A la Fiscalía. Pero eso hay que impulsarlo. Bueno, aquí está y esperar que la Fiscalía funcione, porque la Fiscalía además está abrumada de casos. Tenemos abogados dedicados exclusivamente a estas denuncias, porque si no se toman penalidades, si no se toman acciones contra estos terroristas, ese es el caldo de cultivo para que lo hagan per secula seculorum. Ahora, ¿qué pasa si esta gente lleva adelante una propuesta que ya hicieron en la fase anterior del diálogo de no criminalizar la protesta? O en otros casos, de a los que llegaron a estos excesos, no enjuiciarlos, porque entonces no va a haber pacificación. Dicen, sí, han habido pérdidas, pero más hemos perdido nosotros por la injusticia y el maltrato del Estado. Finalmente no hemos incendiado ningún pozo, finalmente no hemos matado a nadie. Si no se toman medidas ejemplares contra estos vándalos, va a repetirse como esta ocasión. Junio 2022 es la repetición de octubre 2019. Seguirán estos actos vandálicos si existe impunidad. La impunidad es el caldo de cultivo para continuar repitiendo estas acciones vandálicas. Fíjense que lo dice alguien que es un técnico, o que está en una función técnica en el gobierno, y no necesariamente en una posición política. ¿Cuánto de inversión se necesita para llegar al nivel de producción anterior? Ese dato no lo tengo. Yo creo que vamos a necesitar por lo menos $20 millones
adicionales a nuestros gastos normales. Para poder andar los pozos como estaban antes. Para que a fin de mes lleguemos a los 400.000 barriles que teníamos antes. Aparte de los 513 millones que se dejaron de vender. Que se perdieron en diferentes áreas. Por ejemplo, en exploración-producción perdimos aproximadamente 2.500.000 barriles de petróleo, que multiplicado por $100 cada barril son 250 millones de dólares solamente en la producción. Qué bestia. El otro, estamos en 200.000, lo estábamos hace pocas horas. ¿Cuántos días más para llegar a 400.000? Hasta fin de mes. Desgraciadamente, la primera etapa de subir a la producción normal toma pocos días. Y eso fue desde el 1 de julio hasta el día 10 de julio. Subimos a 390. Los 10.000 barriles que faltan, esa es la producción normal, pero los 10.000 para tener la producción que existía antes de la paralización van a tomar más tiempo. Parece mentira, porque ya son pozos Correcto. que se quedaron dañados para siempre y hay que entrar con equipo especial para reacondicionarlos. Bueno, estas son algunas de las cosas que no entienden los que están lejos del tecnicismo petrolero y los irresponsables con este tipo de acciones. 22 horas 26 minutos, estamos en vivo analizando producción petrolera y subsidio de combustibles. Ok, mañana entran nada menos que con el tema más crítico de todos, que es subsidio de los combustibles. El ministro de Energía ha anticipado que él sería partidario de un mecanismo que el Banco Mundial alguna vez estudió sobre una tarjeta cupón. ¿Qué posición tiene usted, que es el que saca el petróleo, de donde salen los combustibles, frente a el tema, el reto de los subsidios, de la focalización de subsidios? Pienso que si no se focalizan los subsidios, van a continuar todas estas iniquidades. Es decir, que gente que no merece subsidio está siendo subsidiada. Y aquí se aplica una ley que se llama la de Pareto. El 20% de la población recibe el 80% del subsidio. Y el 80% de la población recibe apenas el 20% de los subsidios. Por lo tanto, tenemos que focalizar para darle el subsidio verdaderamente a quien lo merece. Si esto es así, ¿por qué a una mayoría le interesa tanto que se mantenga bajo el precio de los combustibles, si es un 80% generalmente del sector medio alto, el que se beneficia del subsidio, apenas un 20% el que tiene algo de favorable? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Y peor todavía, déjeme decirle que en las provincias indígenas, por ejemplo, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Imbabura, es donde menos se consume combustible. O sea que no son los indígenas los que más consumen este combustible subsidiado. Esta gasolina super de 5.20 en el día de hoy, la consumes tú, Carlos. Realmente no, por si acaso. La consume... A mi camioneta le pongo Ecopaís, pero... ok. La consume ISA. La consumí hace años, él sí. Cuando tenía un Nissan Murano la consumía hace 8 años. Pero ese es el 3% de la población. Correcto. Y este combustible no lo podemos falsear. ¿Por qué? Porque la Contraloría, si nosotros ponemos un precio que no corresponde al costo que tenemos al promediar el combustible importado, 80%, con el combustible que producimos para esta gasolina de 92 octanos, 20%, ese costo que no estamos poniendo, ¿verdad?, vamos a ser glosados. Pero hay una precisión, tanto en esa como en otras gasolinas, varios estudios demuestran que no tiene el octanaje que dice. Entonces están estafando al usuario, al consumidor. No, el octanaje lo tiene. ¿Cómo sabemos? Tanto lo tiene que hay octanómetros a la salida de las refinerías, a la salida de los terminales. No sabemos si a la salida de las estaciones de servicio eso es puede haber adulteración. O sea, usted asegura que cuando sale de la planta tiene el octanaje que corresponde. Y cuando sale del terminal de distribución, por ejemplo, Pascuales aquí en la costa, o el Beaterio en la sierra. Ya. Buena precisión. Sigamos con este tema.
Y entremos en un aspecto que es clave. Se va a focalizar el subsidio de los combustibles. ¿A partir de qué precio, de qué punto? ¿Del ahora subsidiado o del realista? Bien, entonces, ¿cuál va a ser su rol? ¿Cuál debe ser el rol de Petroecuador en este tema crítico que acabamos de convenir con Pablo Lucio Pérez, que exige una gran campaña de información, de concienciación a todos los ecuatorianos, no solamente a los indígenas? Primero tenemos que explicar bien lo que es el subsidio. Te dije que esa gasolina cuesta $5.20 el galón porque no tiene subsidio, ese es el precio real. Es el promedio entre lo que nos cuesta en la producción de la refinería y lo que nos cuesta importar. 20% de esa gasolina es producida localmente, 80% es importada. Ese promedio ponderado hace que tengamos un costo más transporte, más comercialización, más IVA, sale 5.20. Si nosotros le ponemos menos valor para acallar voces, ¿qué es lo que pasa? Viene la Contraloría y nos dice, esa diferencia tiene que pagarla usted, eso se llama glosa. Si hiciéramos lo mismo con las gasolinas que no tienen subsidio, la extra, la eco, con etanol, tendríamos que tener este valor en aproximadamente unos $4. Ok. Entonces, unos 50 más de lo que están actualmente. $2.40, $4, 1.60 aproximadamente. Okay. El otro, 1.75, $4, 2.25 aproximadamente, que estamos perdiendo. Ese es el subsidio. Hay gente que dice, no es el subsidio porque somos un país petrolero. Pero me gusta la definición que dijo Mauricio Pozo. Pero hay que redistribuir, pues yo no voy a subsidiar el consumo de combustible. ¿Quién va a hacer ese rol? Usted no lo puede invitar aquí todas las semanas, los medios de comunicación no lo pueden invitar todas las semanas para explicar lo que está explicando. De paso, uno es ninguno en comunicación, lo que no se repite, no se fija. Petroecuador no debe ser uno de los que lidere este proceso de educación a la población, porque ustedes extraen y exportan nuestro petróleo. Sí, nosotros tenemos que cuidar el petróleo. Cada gota de petróleo cuenta. Pero en esto, ¿van a asumir un rol proactivo? Sí. Sí. Ok. Proseguimos con algo adicional antes de irnos a una nueva pausa y la expectativa de lo que viene en el próximo bloque, que vale la pena que vean. 22:45. Miren lo que dijo nuestro invitado en una comparecencia anterior en Vera a su manera. Propone Silvana Pastor una Contraloría Técnica. ¿Cree en ese mecanismo? ¿Va a adoptar otro? Es parte de la solución, pero no es todo. Yo pienso que hay que hacer una Contraloría preventiva. No me interesa que se vaya a la cárcel el que cometió un error. A mí me interesa que las cosas se prevengan, porque de otra manera vamos a perder. Ok, ¿qué está haciendo usted por esa Contraloría Técnica, que fue la propuesta que dio cuando en una intervención anterior había dicho la ingeniera Pastor que se requería una Contraloría preventiva que evitara casos que terminaran en corrupción? Contratamos a una empresa americana, Arthur D. Lidl, donde yo estudié, para que haga una transformación de nuestra empresa. Y en esa transformación hay una Contraloría Técnica, como Silvana Pastor lo había recomendado. Silvana, ese es el nombre. Pero preventiva, que vaya de la mano con lo que está ocurriendo, no post-mortem. Y esta Contraloría va directo al directorio, no va a la gerencia general. ¿Ya? Reporta al directorio, que reporta a los accionistas cuando esta empresa sea una SA. Y qué bien que usted aclare, no es post-mortem, o sea, no es cuando los procesos y los contratos están terminados que entra a ver lo hicieron bien o lo hicieron mal, sino que mete mano en el proceso a ver si lo están haciendo bien. Correcto. Hemos sacado varios procesos internacionales y vamos a tener un delegado de Contraloría en cada una de esas selecciones de la mejor oferta. Ok. ¿Desde cuándo está usted de gerente general de Petroecuador? Desde el 1 de enero del año 2022. ¿Desde inicios de este año? 6 meses. Yo creía que era un año, ¿de verdad? No, 6 meses. Bueno, usted no era de la simpatía del ministro anterior, tanto que él no lo propuso, el presidente lo llamó a usted y lo nombró.
Y el nuevo ministro querrá también tener su gerente general de Petroecuador. ¿Cómo va a ser para tener continuidad? De paso con Javier Vera Grunauer, que sabe mucho de minería, pero poco o nada de petróleo. Por eso nos complementamos, porque él sabe de minería y maneja minería, electricidad, y en petróleo me respeta las opiniones de Petroecuador. Petroecuador es el brazo ejecutor del gobierno para la industria petrolera y nosotros estamos haciendo todos los procesos de la mano del Ministerio de Energía y Minas en una labor conjunta, trabajando por el país. Ojalá lo entienda también así el señor ministro. De paso, hizo una labor muy lucida cuando fue subsecretario de Energía sobre el tema de Saruma y compareció un par de veces en el programa y espero que nos acompañe otra vez sobre ese y otros asuntos. En 10 minutos serán las 23 horas, estamos en vivo tratando de producción petrolera, subsidio de combustibles y temas afines. Emitimos desde los estudios de la FM Group en Guayaquil, en donde comparece por primera vez en vivo el señor gerente general de Petroecuador, ingeniero Ítalo Cedeño. Algunas precisiones adicionales. ¿Cuánto han logrado ustedes en ventas de spot vender tanto en volumen de crudo como ganar por aprovechar la coyuntura del mercado? Hasta ahora en ventas spot hemos vendido 10 millones de barriles. Nuestra meta hasta fin de año es 16 millones de barriles, para que nos publique Argus el diferencial. ¿16 adicionales a los 10? No, 6 adicionales. 6 adicionales a los 10. Nosotros vendemos total 100 millones de barriles, pero en ventas spot nuestra aspiración es 16 millones de barriles. ¿Y por barril cuánto significa adicional de ganancia en este mecanismo? Esto nos permite que el diferencial sea el de mercado. Los diferenciales de fórmula sobre el WTI restaban $7. Con el diferencial de mercado, el WTI menos diferencial de mercado es apenas $3.50. Si el precio del petróleo WTI es $103.50, nuestro es $100. Pero antes era $3.50 menos, porque eran $7 de diferencial. ¿Cómo logramos esto? Vendiendo spot, porque allí sabemos el diferencial del mercado. Ya, pero los montos de venta todavía son muy pequeños, aunque el simbolismo de lo que se gana es muy importante. ¿Cuánto petróleo queda todavía comprometido por los célebres contratos que se hizo con China? 70 millones de barriles. ¿Cuándo se van a ver liberados? Los vamos a fasear, los vamos a postergar para que tengamos más ventas spot, porque antes todo el saldo exportable ya estaba comprometido. Si no vendemos por lo menos 10 millones de barriles en el año en el spot, Argus no nos publica y no sabemos cuál es el diferencial de mercado, para que los compradores extranjeros se ciñan a ese diferencial. De los campos petroleros, usted sabe cuál es la joya de la corona, ¿no? Hay varias. No, pero hay una, por sobre todas. Sacha. Esa es para usted también, yo coincido. ¿Cuál va a ser el destino de Sacha? Sacha puede producir 150.000 barriles de petróleo por día y está produciendo 70.000. Necesito mucha inversión y la mejor tecnología. No lo tengo, debo reconocerlo, pero sí puedo traer inversión extranjera de la mano de Petroecuador, sin que sea privatización, ni delegación, ni concesión. Una gestión conjunta con Petroecuador y podemos sacar 150.000 barriles de petróleo por día. Fenomenal. Nadie que sepa técnicamente el asunto se va a oponer. La clave está, producto de la gestión conjunta, cuánto queda para el inversionista operador y cuánto queda para el Ecuador representado en Petroecuador. Es un concurso internacional donde tendremos que seleccionar la mejor oferta. ¿En qué consiste la mejor oferta? ¿Cuál es la participación Eso. que desea el inversionista? Ya, pero ¿cuál es la aspiración suya? La aspiración... ¿Qué le parecería un balance regional? Racional, perdón. ¿60-40? ¿60 de ellos, 40 nuestro? 80 yo y 20 ellos. ¿Me dice en serio? ¿En serio? ¿Y habrá quien lo quiera? Sí. Desde luego. Cuando usted suma todo lo que le ingresa al Estado, 80% es para el Estado y 20% de la renta petrolera. Correcto. Del government take, nosotros 80 y 20 ellos. Aclarado. Ok. Desde el programa inicial, hace 10 días,
Las presentadoras me plantearon que ellas querían concluir de una manera distinta a la que antes cerraban, con un par de preguntas a nuestros invitados como interlocutoras. Entonces le corresponde ahora a María Elisa Padilla preguntar a el ingeniero Ítalo Cedeño, pero él debe responder únicamente en términos de sí o no. Vamos a eso. Ingeniero, ¿es posible llegar en este periodo de gobierno a producir 1 millón de barriles, sí o no? No, ¿Se siente más cómodo con el nuevo ministro de Energía, Javier Vera, que con el anterior, sí, Sí. o no? sí, ¿Le pone usted gasolina súper a su vehículo de alta gama? sí, ¿Necesita usted estar todo el periodo del gobierno para cumplir sus metas? no, ¿Hay cero corrupción en Petroecuador? no. Muy realista. Ok, cerramos con su última reflexión. ¿Qué palabras finales tiene sobre un tema que no hayamos tratado o sobre uno que habiéndolo tratado usted necesite agregar algo más? Sobre lo que tú dijiste, te llamas Vera y el ministro se llama Vera y no son parientes. ¿Alguien te puede acusar de nepotismo? Nadie. Bueno, yo soy cedeño y en Manabí la mitad de la población es cedeño. Si algún cedeño entra en Petroecuador, estoy en todas las redes sociales por nepotismo. Y no somos parientes ni en 10º grado. Eso me está pasando. Pero al mismo tiempo, en las redes, no en las televisoras, no en los programas serios, en las redes me atacan por cosas que ni te imaginas, pero ni te lo imaginas. Y sé de dónde vienen estos ataques. Pero nadie pone un pie de firma, son anónimos, porque yo soy un enamorado de las denuncias, pero las denuncias tienen un nombre y apellido que las respalda y van a la fiscalía. Pero en las redes se esconden estos miserables en el anonimato y acusan de cosas que tú no te imaginas, pero que yo sé de dónde vienen porque les hemos tocado el bolsillo. Usted debe alegrarse por eso, porque significa que cuando los perros ladran, Sancho, hay una señal de que avanzamos. Y debe luego fortalecerse por eso también, se lo digo por experiencia propia. En mi carrera que comenzó en 1975, he sufrido lo mismo al principio con anónimos que se hacían pegando recortes de periódico y mandándolos en un sobre, y ahora con los mecanismos modernos que utilizan. Esa, créame, es una buena señal de por dónde va el gerente de Petroecuador.